Hoy vamos a ver la primera parte de diabetes. Diabetes es una actividad que ustedes vieron que son dos prácticos. Hoy vamos a hablar un poquito de la primera parte. Hola. Con algunos fármacos y algunas cuestiones vinculadas a la primera parte. Y después van a tener otra actividad teórica con la segunda parte. ¿Ustedes cómo vienen con diabetes? ¿Tienen algo de idea? ¿Lo vieron en alguna materia, en medicina interna, en MIC? ¿O todavía nada? ¿Cero? ¿Algo vieron? Listo. No, yo más o menos para ver si la primera parte está más o menos... Bueno, yo arranco. Si ustedes ven que lo saben, me avisan, y si es algo que tengo que detenernos un poquito más, frenamos. Bueno, la presentación va a tener básicamente esos contenidos, una primera parte de una generalidad de la diabetes, después algo de tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico con la evidencia disponible. Bueno, ustedes ¿saben dónde se secreta la insulina? ¿Se acuerdan? Eso sí, de las células beta del páncreas, ¿no? Como está ahí, el páncreas endocrino libera... Che, ¿siempre se escucha así el ruido de la de al lado? No tanto. ¿Qué tienen? Una actividad, no saben. Ahora que le voy a pedir que hablen un poquito más despacio porque si no, no se puede. Entonces, el páncreas, las células beta del páncreas secretan la insulina, ¿no? Esa insulina es secretada como, digamos, una molécula más grande, que es la preproinsulina, que después pasa a ser proinsulina y finalmente insulina y péptido C. Bueno, duró poco la solicitud del silencio. Algo de esto hablamos por ejemplo, en la parte de la clase que yo les di de sistema nervioso autónomo, con estos aspectos vinculados a la secreción de insulina o la disminución de la secreción de insulina. Ese dibujito que está ahí es un dibujito que tomé del Goodman, es el páncreas, ¿no? Es el páncreas, y ustedes se acuerdan, entiendo que sí, que cuando estimulaba el simpático por medio del receptor alfa 2, ¿qué sucedía con la síntesis de insulina? Ahí. Está escrito ahí en el pizarrón. Claro, se disminuye la secreción de insulina. Ustedes se acuerdan que el sistema nervioso autónomo, el simpático, tenía una cuestión más bien catabólica, las catecolaminas, ¿no? La norepinefrina, la epinefrina. Entonces se necesitaba energía, se necesitaba glucosa. Y en principio, digamos, cuando estimulaban esos receptores alfa 2, la norepinefrina, se producía una disminución de la secreción de insulina. La otra manera de producir disminución de la secreción de insulina es con la somatostatina. Y después hay ciertos estímulos que aumentan la secreción de insulina. Uno de los más conocidos, calculo que todos lo saben, es la glucosa, ¿no? Cuando uno se alimenta y come alguna sustancia que tenga rica en azúcar, aumenta la secreción de insulina. Lo mismo sucede con el efecto de las incretinas y con el parasimpático. ¿Se acuerdan que el parasimpático también, a partir del receptor M3, aumentaba la secreción de insulina? ¿Vamos hasta acá? Bueno, a mí me interesa que podamos revisar un poquito qué sucede. Ustedes ven ese dibujito, está muy lejos, no lo van a ver muy bien, yo se los comento. Esta es la glucosa, ¿no?
La glucosa ingresa en la célula por medio de un transportador que se llama GLUT. Ese transportador que se llama GLUT genera, a partir de una glucosidasa, la glucosa 6-fosfato. Eso ingresa en la mitocondria y genera un aumento de la ATP, o sea, el aumento de energía. Ese aumento de energía bloquea estos canales, que son canales de potasio, que son importantes porque van a actuar fármacos a ese nivel, y si lo bloquea, de alguna manera, disminuye la conductancia del potasio, o sea, sale menos potasio de la célula. Esa disminución de la salida de potasio genera una despolarización transitoria. Por lo tanto, si hay una despolarización, que ingresa sodio. Esa despolarización que genera el ingreso de sodio lleva un potencial de acción que va a generar el ingreso de calcio. ¿Estamos hasta acá? Ese ingreso de calcio, que está acá, el aumento del ingreso de calcio, la insulina está en vesículas, como hemos visto con los neurotransmisores. Está metida en vesículas y ese aumento del ingreso de calcio o la presencia de calcio en el interior de la célula es, digamos, el que genera la exocitosis de la insulina. Eso es todo lo que sucede en el páncreas para que se libere la insulina a partir de la glucosa. Las incretinas, que también son, como dijimos ahí, sustancias que generan el aumento de la secreción de insulina, por ejemplo, actúan acá, a nivel de receptores GS, ¿no? Que por medio de la adelато ciclasa, la adelато ciclasa aumenta el AMP cíclico, proteína quinasa A, y libera la insulina. O sea, las incretinas también tienen un mecanismo liberador de insulina en la célula diferente al que tiene, por ejemplo, la insulina. El parasimpático, a partir de los M3, como ustedes ya estudiaron todo lo que sucede en el M3, genera, por medio de la estimulación de la proteína quinasa C, también la liberación de la insulina. Y, por ejemplo, acá el alfa-2, que está unido a GI, inhibe la adelато ciclasa y por eso se disminuye la liberación de insulina. ¿Estamos? Esto es importante porque ya van a ver que básicamente el lugar que más fármacos actúan en la clase de hoy, en principio, sería acá, en este receptor. Que ahí dijimos que para que se libere la insulina, ¿qué tenía que pasar con el receptor? ¿Tenía que bloquearse o estimularse? Bloquearse, ¿no? El aumento del ATP, producto de la mitocondria, generaba un bloqueo del receptor, y ese receptor bloqueado provoca toda esa cuestión para que se libere. ¿Vamos hasta acá? Bien. Una vez que la insulina se libera, ¿no? Esto era el páncreas, se libera del páncreas, va a actuar sobre receptores, como cualquier sustancia, neurotransmisor, neuromodulador, agonista, ¿no? Entonces ahí está la insulina, este es el receptor. Fíjense que es un receptor que ustedes me parece que hasta ahora no han visto, salvo en la clasificación de los receptores, pero no en ningún fármaco, que son receptores que llaman receptores tirosina quinasa. Esos receptores tirosina quinasa tienen, por ejemplo acá, dos subunidades alfas, que son las de arriba, y dos subunidades betas pegaditas. Estas. Alfa y beta. Entonces la insulina, cuando estimula ese receptor, ese estímulo genera la fosforilación de la subunidad beta, y esas P que tienen ahí amarillas son todas señalizaciones intracelulares producto de la fosforilación de esa subunidad beta. Y esas fosforilaciones terminan generando cambios que en definitiva lo que hacen es aumentar la síntesis de glucógeno, porque la insulina, a diferencia de lo que vimos en autónomo con el simpático, que eran principalmente efectos catabólicos, la insulina genera efectos anabólicos.
¿no? Entonces, si yo quiero tener un efecto anabólico, tengo que tener síntesis de glucógeno, o sea, tengo que guardar esa glucosa en forma de glucógeno. También aumenta la síntesis de lípidos, que se llama lipogénesis, y aumenta la proteinosíntesis, o sea, la síntesis de proteínas. Esos son los efectos que genera la insulina, depende en qué órgano actúe. Ya lo vamos a ver. Provoca descenso de la lipólisis, si aumenta la lipogénesis, siempre va a disminuir, digamos, el efecto contrario, o sea, la degradación de los lípidos. Y también genera un crecimiento y diferenciación celular, ¿no? Hay también acciones a nivel de los receptores GLUT4, como ven ahí, que por medio de la fosforilación de la CBL se fosforilan estas vesículas con los receptores GLUT4, que son receptores que se van a la membrana y permiten que la glucosa sea captada de las células. Porque la glucosa lo que tiene que hacer es ingresar a la célula, porque la insulina lo que hace es bajar la glucemia, ¿no? Entonces, de la manera de que la glucemia baje en la sangre, es que se vaya a algún lado, ¿no? Que no se quede en la sangre. Ya vamos a ver a dónde va, principalmente. Entonces, cuando una persona, cualquiera de ustedes o de nosotros, se alimenta, ¿no? ¿Qué sucede? Esto es el tracto gastrointestinal, tenemos carbohidratos de la dieta, la glucemia va a aumentar, ¿no? Va a aumentar a 120, 180, depende cuánto comamos de glúcidos. Y eso también, como es una vía digestiva, la cual nosotros ingerimos los alimentos, van a se van a secretar incretinas que van a tener el efecto ese que les decía recién, que generaban ¿qué cosas las incretinas? Más o menos insulina. Más insulina, muy bien. Entonces también se genera el aumento de la insulina producto de las incretinas y del aumento de la glucemia. Entonces, estas incretinas, esto es el islote del páncreas, es lo que habíamos visto recién, el dibujito ese grande. ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a actuar principalmente sobre el hígado, sobre el músculo esquelético y sobre el tejido adiposo. ¿Y qué va a generar en esos lugares? Fíjense, ahí está lo que hablábamos recién. En el hígado va a aumentar la glucogenogénesis, o sea, va a hacer que el hígado forme más glucógeno a partir de esa glucosa que andaba dando vuelta en la sangre en exceso. ¿Estamos? A nivel del músculo esquelético va a aumentar la síntesis de proteínas. Y a nivel del tejido adiposo va a aumentar la lipogénesis. Esos serían básicamente los efectos de la insulina cuando, digamos, actúa sobre hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí. La glucogenogénesis también se hacía en el músculo, que es la fuente, la formación de... Pero la gluconeogénesis es la formación de ¿qué? Claro, la formación de glucosa de fuentes no glucosídicas, ¿no? Pero la insulina genera el aumento de la glucogenogénesis, disminuye la glucogenolisis, porque si se aumentara la glucogenolisis, ¿qué pasa? Aumenta la glucemia. O sea, yo lo que le pongo ahí, el contrario sería inhibido, ¿no? Para no hacerlo más, ahí se me puse nada más lo que estimula, pero si uno plantearía al revés, y la gluconeogénesis, si yo formo más glucosa a partir de fuentes no glucosídicas, ¿qué va a hacer la insulina con eso? ¿Lo va a estimular o lo va a inhibir? ¿Qué les parece? Y lo va a inhibir a la gluconeogénesis, porque si yo estimulo la gluconeogénesis, genero más glucosa. Entonces no me conviene estimularla, ¿no?
Entonces lo que va a estimular es todo lo que capte o de alguna manera permita que la glucosa se quede en los tejidos y no que aumente en la sangre. Porque es una, digamos, la función de la insulina es hipoglucemiante, claramente, ¿no? Bueno, eso como general, digamos, para poder un poco el metabolismo y cómo funciona la insulina. La diabetes, esta es una definición de todo lo que le mostré recién, la mayoría de las cosas son del Goodman, esto es del Flores, ahí tiene siempre la referencia donde saco las cosas que voy diciendo. A mí me parece que está buena esta definición de Flores, que dice que la diabetes es un síndrome caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica, que en general se asocia a complicaciones vasculares y sistémicas, ¿no? Podrían tener otros, pero básicamente eso sería lo que es la diabetes. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Ustedes saben que se hace a partir de un análisis de sangre, ¿no? Donde la tercera columna es los valores para poder hacer diagnóstico de diabetes. Más de 126 de glucemia en ayuna plasmática, que se tiene que repetir 2 veces, no es una sola toma, no es una sola extracción. La concentración de glucosa de 2 horas después de la administración de glucosa, ¿no? Que es la prueba de tolerancia a la glucosa, más de 200. Y la hemoglobina glicosilada, que cuando es más de 6.5 también. En Argentina, en general, el valor de la hemoglobina glicosilada para diagnóstico, en principio, no es tan tomado, ¿no? Pero bueno, está dentro de los criterios diagnósticos. El último. Y después tienen la primera columna todo lo que es normal, menos de 100, menos de 140 y menos de 5.7. Y después tenemos lo que está en el medio, que es la tolerancia a la glucosa normal, que son esos valores border que están ahí, que no son ni normales ni diagnóstico de diabetes. Esto rápido, ¿a quién habría que pedirle una glucemia? Básicamente personas de más de 45 años, independientemente de la edad, independientemente de la edad no, porque tienen más de 45 años, independientemente de si tienen o no factores de riesgo, ¿no? Eso no importa. Si tienen intolerancia a la glucosa o glucemias en ayunas alteradas, sería la parte del medio, ¿no? Ahí esos pacientes hay que pedirle. Antecedentes de enfermedad cardiovascular, antecedentes de diabetes gestacional o de recién nacido con peso de más de 4,5 kilos, y adultos que tengan hipertensión o dislipemia, también se pide un perfil de glucemia. ¿Es una enfermedad frecuente la diabetes? ¿Qué les parece? Es una enfermedad frecuente. Acá cuando estamos hablando de diabetes, básicamente en fármaco hacemos referencia a la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes representa, como dice ahí en el mundo, más o menos un 9,3%, ¿no? Hay 463 millones de adultos que tienen diabetes. Y en Latinoamérica ese porcentaje es similar. El porcentaje es similar, 9%, 9,2, 9,3%. En Argentina hay una encuesta, la cuarta encuesta de factores de riesgo, que ustedes la vieron la semana pasada en obesidad, que fue publicada en el 2018. La prevalencia de diabetes por autorreportes o glucemia capilar elevada es de 12,7, o sea, un poquito más elevada del porcentaje, 12,7%, ¿no? Un poquito más elevado que lo que vimos recién en el mundo y en Latinoamérica. Esto es para que ustedes vean cómo es la secreción, la liberación de la insulina, que es bifásica, en respuesta a una infusión constante de glucosa. Arriba está cuánto es, digamos, en miligramos por mililitro la secreción de insulina, y abajo el tiempo en minutos desde que se administra la glucosa. Fíjense que normalmente, si uno le da, si toma, digamos, la línea normal, que es la negra, hay una fase primero más alta de liberación de insulina, después baja, y hay una segunda fase que es un poquito más baja, más peticita. La diabetes tipo 1, fíjense que como es una enfermedad que no tiene directamente por una cuestión autoinmune secreción de insulina, le pones glucemia
glucosa y no se mueve, que es este valor, ¿no? No aumenta en el tiempo la liberación de insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, fíjense que cuando tiene que existir un primer pico, no lo tiene. Y aparece un poquito más tarde una pequeña, digamos, elevación, pero está, digamos, lejos de lo normal. Hola. Esto es un poco lo que venían viendo en obesidad, lo que vieron en obesidad. Fíjense que la obesidad genera cambios como la producción de adiposinas, de ácidos grasos libres, de procesos inflamatorios, ¿no? Eso es lo que de alguna manera vieron en obesidad. Y todas esas cuestiones vinculadas a esos efectos genera lo que se llama la resistencia a la insulina, que seguramente lo han escuchado en alguna oportunidad de hablar. Entonces, acá tenemos el islote de la célula beta normal. Cuando la leucemia es normal, la secreción de insulina de las células beta es normal, ¿no? Cuando uno tiene la parte esa que hemos visto del diagnóstico más intermedio, donde hay una tendencia a la intolerancia a la glucosa, la secreción de insulina, fíjense que aumenta. ¿Por qué aumenta la secreción de insulina ahí? ¿Qué les parece? Claro, si yo tengo un aumento de la glucosa, intolerancia a la glucosa, ¿no? Normal o intolerancia a la glucosa, ¿qué quiere decir? Que tengo más glucosa que lo que debería tener normalmente. Entonces, ¿el organismo qué va a hacer para eso? Va a aumentar la insulina, por eso hay un hiperinsulinismo, o sea, aumenta la concentración de insulina como un mecanismo, digamos, de protección, ¿no? Fisiológico para poder bajar la glucosa. Por eso ustedes en algún momento van a encontrar aumento de la insulina en los pacientes. A veces se pide la insulina, puede que exista un hiperinsulinismo en esa etapa donde se genera más insulina para poder de alguna manera regular la glucemia. Pero llega un momento donde estas células beta, ya esa elevación de la secreción de la insulina es como que se agota, ¿no? Por eso dice ahí fracaso de las células beta. Las células beta en un momento ya no pueden generar insulina y se genera la diabetes. ¿Está? Entonces a veces cuando hay hiperinsulinismo es porque justamente está como compensando para poder regular la glucemia. Cuando ya fracasa ese hiperinsulinismo, la insulina, la secreción de insulina por célula beta disminuye y ahí, digamos, ya estamos en la diabetes. No hay manera de, digamos, va a requerir de algo para ayudarla a la persona, ¿no? Digamos, algún fármaco o algo. Bueno, la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Yo acá armé esto, podrían ser distintos esquemas. Este me pareció que podría ser uno que ayuda un poco a entender cuáles son digamos, de dónde actúan los fármacos básicamente. Entonces, si tenemos en la diabetes dijimos que había menos secreción de insulina, ¿no? O sea, estos serían los fármacos que actúan a nivel pancreático. Entonces, ¿qué van a hacer todos estos fármacos que están acá en rojo? Las insulinas, las sulfonilureas, las meglitinidas, los análogos GLP-1 y los inhibidores de DPP-4. Van a aumentar la secreción de insulina, muy bien. Nosotros lo que vamos a ver hoy son los primeros dos, insulinas y sulfonilureas de este grupo. Después, aumento de la producción de glucosa en el hígado o disminución de la captación de glucosa en la grasa y en el músculo. Entonces, tendría que buscar algún medicamento que me baje la producción de glucosa en el hígado y que aumente la captación de glucosa en los tejidos, ya sea en la grasa o en el músculo. A este nivel actúan las biguanidas, que la principal que se estudia ahí es la metformina. Y las
tiazolidindionas que también tienen esa misma acción. Estas de la biguanidas, fíjense que no son hipoglucemiantes, o sea, no bajan la glucemia, sino que normalizan la glucemia. O sea, cuando la glucemia está alta, la llevan a un lugar normal, pero no son fármacos hipoglucemiantes. Las sulfonilureas, como la insulina, te baja la glucemia independientemente de qué parámetro estás parado. O sea, piensen para después los efectos adversos, cuáles son las que van a generar más hipoglucemia y cuáles menos frecuentemente. Puede generar, pero menos frecuentemente, la metformina. Después hay otra manera de poder, también que podrían tener que ver con la fisiopatología, es los glúcidos. Hay medicamentos que disminuyen la absorción de los glúcidos a nivel gastrointestinal. Entonces, si yo disminuyo la absorción de los glúcidos, esos glúcidos no se absorben, se eliminan, ¿no? Y de esa forma puedo bajar la glucemia. Y la última, que son los inhibidores del SGLT2, que también se los dejo para, esto lo van a ver la próxima clase, que son fármacos que actúan sobre un transportador a nivel renal, y ese transportador a nivel renal produce que aumente la liberación de glucosa en orina, y de esa forma bajan la glucemia. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, bárbaro. ¿Algo? No. Tratamiento no farmacológico de la diabetes. Esto creo que lo tienen bastante claro, ¿no? Fíjense, esto es un estudio que se hizo en el 2002, en la revista La New England, donde se puede ver cuáles son los efectos, de acuerdo a la incidencia de diabetes y los años en seguimiento de los pacientes, con cambios en el estilo de vida o el uso de metformina. La metformina es la biguanida esa que les decía que es un medicamento que se usa para la diabetes. Entonces miren que el placebo, bueno, es el que más está por encima de todo, o sea, tiene más incidencia de diabetes, y la metformina está en el medio, pero los cambios en el estilo de vida que demostraron mejor beneficio en cuanto a la incidencia de diabetes que el uso de fármacos en pacientes que estaban con la prediabetes, que es ese estado que se le dice prediabetes a esos border, ¿no? Los intermedios. Entonces, si se tomaron pacientes con esas características, se siguieron en el tiempo y fíjense que cambiando los estilos de vida hubo mejor beneficio, menor riesgo de incidencia de diabetes que tomando un medicamento. Para que ustedes tengan en cuenta cuánto tiene importancia la alimentación y los estilos de vida en esta enfermedad. El plan alimentario, ustedes esto lo tienen como más claro que yo, porque lo vieron en el práctico anterior. Si bien obesidad, esto no es obesidad, muchos pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso, ¿no? Entonces la dieta básicamente es un poco de ese estilo, y tienen que consumir en el plato vegetales, frutas de todo tipo y colores, muchas frutas, vegetales, cereales y proteínas saludables, que acuérdense que principalmente el pescado, ¿no? Podría ser evitar las carnes rojas como proteínas saludables, ¿no? El tema de las nueces y demás, mantenerse activos y consumir, bueno, agua, té o café sin azúcar, ¿no? Evitar el consumo de lácteos y las bebidas azucaradas, ¿no? Los aceites, acuérdense que siempre el de oliva es un buen aceite, que es un aceite recomendado, y ahí estaría más o menos cómo sería el plato de comida que tendría de alimentación
para estos pacientes. Actividad física. La otra pata del tratamiento de la diabetes es, además de la dieta, la actividad física, ¿no? Entonces la actividad física, ustedes saben que es muy importante. Ahí tenemos qué beneficios genera para la salud el nivel de actividad física que hagan. Obviamente que si no hacen actividad física no tiene ningún beneficio. Si la actividad física es baja, el beneficio es leve, menos de 150 minutos por semana de actividad física moderada, consideraríamos un beneficio leve. Si tiene actividad física moderada, donde hacen un poquito más de tiempo, entre 150 y 300 minutos por semana de actividad física moderada, ya el beneficio para la salud es sustancial. Y las personas que tienen una actividad alta, ¿no?, con más de 300 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, el beneficio para la salud es adicional. O sea que mientras más tiempo hagan actividad física, mejor para los pacientes. Vamos al tratamiento farmacológico. Vamos a empezar por las insulinas. Las insulinas se pueden clasificar, ustedes la van a ver esto en cualquier libro, cómo se clasifican las insulinas, y la clasificación es insulinas rápidas, ultra rápidas, intermedias y prolongadas. Cada una de las insulinas tiene un inicio, un pico y una duración. Esto por ahí es importante que lo conozcan. Las ultra rápidas, como las PART y la Lispro, tienen un inicio que es empiezan a actuar a los menos de 30 minutos, o sea, rápidamente, tienen un pico de 30 minutos a 1 hora y media y duran de 3 a 4 horas. ¿Para quién piensa que podría ser útil una insulina de este tipo? Para las crisis. ¿Para las crisis de qué tipo? Claro, para la hiperglucemia, ¿no? Pacientes que no pueden regular, ya vamos a ver con las otras que son prolongadas, que son más basales, y si hay un exceso, digamos, no hay control glucémico adecuado, se puede usar esta que te baja, o sea, te toma la glucemia, la tenés muy elevada, te pones una insulina de esta y te baja rápidamente la glucemia, ¿no? La regular, o la corriente, que es la otra que está acá, actúa a los 30 minutos, actúa un poquito más tarde, el pico también a las 2 horas y la duración es de 6 horas. Básicamente las dos son de acción relativamente corta, pero digamos se clasifican en ultra rápidas y rápidas, ¿no? En el Goodman lo van a poder ver cortas, pero en realidad son ultra rápidas y rápidas. Estas serían las insulinas de acción corta. Después tenemos las de acción prolongada, que se clasifican en intermedias y prolongadas, o sea, la de acción larga, que son las basales. La más conocida es la NPH. Fíjense que inicia el pico a la hora, el inicio de acción a la hora, el pico es a las 6 a 10 horas y duran entre 10 y 16 horas. Esta es en general la NPH, la insulina con la cual habitualmente se inician los tratamientos en pacientes que son diabéticos tipo 2, que ya les voy a mostrar ahora, requieren por algún motivo ser insulinizados, ¿no? O sea, no es cualquier paciente diabético tipo 2 va a recibir insulina. En general, cuando requieren insulinas, se inicia con la NPH. Y las prolongadas duran el inicio de 1 a 4 horas, pico cero, porque no hay una actividad pico, tienen como una meseta, o sea, no tienen acciones en pico, sino que es más estable, y tienen 3 de acción prolongada, que son el Detemir, la Glargina y el Degludec, que todas duran más de 12 horas, 12 a 20, 12 a 24 de Detemir y Glargina, y la de Degludec de 24 a 42, o sea, la de Degludec es la que tiene más duración en la acción de todas las prolongadas. Bueno, las indicaciones. Diabetes tipo 1, claramente en los pacientes que vimos recién
que no tenían directamente secreción de insulina, hay que administrar insulina exógena, no hay otra manera de poder tratarlos. En pacientes con diabetes tipo 2, signos de catabolismo, glucemia mayores a 300 o hemoglobina glicosiladas más de 10. Fíjense que la hemoglobina glicosilada, cuando habíamos visto el diagnóstico, eran menos de 5,7 lo normal. Bueno, estos tienen 10. Si tiene un paciente con 10 de glicosilada o 300 de glucemia, hay que darle insulina. Y también necesita situaciones especiales como el embarazo, pacientes que están hospitalizados, con infarto, complicaciones agudas de la diabetes como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, requieren de insulina. Acuérdense las indicaciones de insulina que son importantes. Y en cuanto a los efectos adversos, hay uno que no puede faltar, que está en rojo, que es la hipoglucemia, ¿no? Claramente, si yo doy insulina, el riesgo de hipoglucemia es el principal efecto adverso, o sea, es el efecto buscado, pero también es un efecto adverso. Otra de las cuestiones que pueden generar es la ganancia de peso, ¿no? Porque recuerden que la insulina es una, es una sustancia que tiene acción anabólica y genera aumento de peso, ganancia de peso. Las lipodistrofias, que son eso que se ve ahí en los sitios de aplicación, ¿no? Por eso hay que pedirle al paciente que se vaya rotando los sitios donde se aplica la insulina para que no genere esas lipodistrofias. Y también el tema de los edemas o la posibilidad de, como cualquier medicamento, de una alergia a la insulina. ¿Estamos? Ahora después yo les cuento un poco al final cómo es la evidencia de todo esto, pero recuerden que la insulina se tiene que conocer la clasificación, la vía de administración. ¿Cuál es la vía de administración de la insulina? Subcutánea, ¿no? Subcutánea. Y cuáles son los efectos adversos y cómo se clasifican de acuerdo a lo que les comentaba recién. Eso es lo más importante, y las indicaciones de la insulina también las tienen que saber. ¿Alguna consulta sobre insulinas? Sí. ¿Por qué pasa? Es, digamos, por la acción adversa, digamos, en el sitio de aplicación, cuando colocas la insulina, tiene como un efecto, ¿no?, que genera esa reacción, digamos, más local, por eso hay que ir rotándola. Hay personas que tienen como más predisposición que otras, pero sí, es propio son los efectos propios del sitio de acción. Rotando, reducís un poco el riesgo. Si te pones siempre en el mismo lugar, es como que sería como más probable que te pase. Porque es la vía que tiene la insulina para administrarla. Siempre se da subcutánea. Es la vía en la cual, digamos, se ha estudiado el fármaco para poder ser administrado, ¿no? Y se demostró que de esa manera el beneficio es el adecuado, ¿no? Es esa. No se puede dar por vía endovenosa. Hay una sola, que es la regular, que es la que se puede dar por vía endovenosa, que es la que se usa para las urgencias, ¿no? La rápida. El resto no. Por vía endovenosa no se puede dar la insulina. Bueno, vamos a sulfonilureas. Este otro grupo de sulfonilureas es un grupo también de medicamentos que están dentro de la clase de hoy. Fíjense que hay como más viejos y más nuevos. Eso es digamos, la primera y la segunda generación, tiene que ver con el tiempo de aparición. La primera generación, tenemos la clorpropamida, la más conocida es esa, y de la segunda generación, la glibenclamida, la glipizida, la glicazida y la glimepirida. La de segunda generación serían las cuatro, estarían dentro de, digamos, de lo que serían como de frecuente uso. La disminución de la hemoglobina glicosylada
producto de las sulfonilureas es entre 1.5 y 2%. Bajan bastante la monoamina glicosilada. Tienen un efecto bastante sobre al ser fármacos que producen disminución de la secreción de la insulina, bajan bastante la monoamina glicosilada. ¿Y dónde actúan estas sulfonilureas? Bueno, esto es lo que le mostraba al principio, ¿no? Las sulfonilureas tienen una acción particular acá. Fíjense que dice sulfonilurea, no se alcanza a leer. Bloquean este canal, que es este canal de potasio. Entonces, ¿se acuerdan que si se bloqueaba el canal de potasio, había todos unos eventos que se lo comenté al principio, no lo voy a repetir, que terminan generando la liberación de la insulina? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción de la sulfonilurea? Es bloquear los canales de potasio que se le dice el tipo SUR, es el que bloquea la sulfonilurea, y ustedes cuando dicen eso y explican todo lo que le dije yo recién, disminuye la conductancia de potasio, produce una despolarización transitoria, eso genera el ingreso de calcio permite la exocitosis de las vesículas de insulina al exterior de la célula. ¿Vamos? ¿Cuáles son los efectos adversos de las sulfonilureas? Si son fármacos que aumentan la producción de insulina, la hipoglucemia tendría que estar, ¿no?, sí o sí presente. Y como aumenta la liberación de insulina, ¿qué pasa con el peso? Va a aumentar el peso. Así que esos dos no se los olviden, porque son los más importantes, ¿no? Esos dos son los más importantes, no pueden faltar. Después hay otros efectos como gastrointestinales, como dice ahí, náuseas, vómitos, ictericia colestásica. Puede generar efectos hematológicos, ¿no?, como granulocitosis, anemia, y reacciones de hipersensibilidad o alérgica en la piel también pueden dar. ¿En qué pacientes no se tienen que dar? O sea, ¿en quiénes estaría contraindicado el uso de las sulfonilureas? En diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 1, en pacientes que están embarazadas o en lactancia, y en pacientes que tienen insuficiencia hepática o renal. En esos pacientes está contraindicada las sulfonilureas. Así como líneas generales serían esas. Vamos al otro grupo, que es el grupo de las biguanidas. Acá tenemos a la metformina. El mecanismo de acción de la metformina, ¿cuál es? Es activar a una AMP quinasa, y esta activación de la AMP quinasa disminuye la producción de glucosa y aumenta la captación de glucosa. Fíjense que recién decíamos que en la diabetes, yo cuando le puse el esquema ese fisiopatológico, que le puse la biguanida en el medio, ¿no?, decíamos que había, digamos, en la diabetes un aumento de la producción de glucosa, ¿no? Entonces, este medicamento lo que hace es disminuir la producción de glucosa, por lo tanto, va a disminuir la glucogenogénesis, ¿no?, y va a aumentar la captación de glucosa, o sea, aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea, que la glucosa pueda ser captada más por los tejidos. Eso es la sensibilidad a la insulina, porque cuando hay resistencia a la insulina quiere decir que la insulina no tiene, como digamos, en los tejidos donde actuar. Entonces, aumentar la sensibilidad a la insulina es justamente lo contrario. O sea, es como permitir que la insulina, digamos, pueda tener su acción. Eso es aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces va a captar la glucosa, en este caso en el músculo, ¿no? Esto que está de este lado pasa en el músculo y esto que está de este lado pasa en el hígado. Entonces en el músculo capta la glucosa, digamos, aumenta la captación de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina. Y en el hígado disminuye la producción de glucosa, aumenta la captación, también lo mismo que hace en el músculo, lo hace en el hígado, aumenta la oxidación de ácidos grasos y mejora el perfil lipídico. Esto es importante porque en un paciente que tiene
diabetes tipo 2, donde la cuestión lipídica está como muy generalmente alterada, tener un medicamento que mejore el perfil lipídico es un dato bastante positivo, ¿no? En relación al peso, en general, no, bueno, esto sería más un efecto adverso, pero como no lo genera, lo comento acá, no aumenta la metformina del peso, como lo generaba recién las sulfonilureas y la insulina, no producen aumento de peso, hasta podría verse que en algunos casos puede llegar a generar una leve disminución del peso, que eso es bueno para un paciente con diabetes. Piensen el diabético tipo 2, cuál es como la característica, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mejorar el perfil lipídico, no aumentar de peso, y el riesgo de hipoglucemia, que lo vamos a, como no es, como le vuelvo, como no es un efecto adverso, lo comento acá, es muy bajo con la metformina. Si bien puede generar hipoglucemias, en general no es tan frecuente la producción de hipoglucemia. Podría generarlo, pero no al nivel de las sulfonilureas y ni hablar de la insulina, ¿no? Que es una cuestión de seguridad importante. Bajarle mucho la glucemia también es un problema al paciente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Sí. Porque en el hígado también aumenta la captación de glucosa. ¿Cómo? En el hígado también aumenta la captación de glucosa. En el hígado aumenta la captación de glucosa, sí. Justamente, lo que vos tenés que hacer es guardar esa glucosa en el hígado. ¿Para qué? Para generar glucógeno y que la glucemia... Claro, exactamente. La idea es esa, o sea que lo que está en sangre elevado, el diabético, tiene que bajar. Las sulfonilureas te liberan insulina. Entonces te la baja la insulina con las acciones que vimos al principio. La metformina, cuando hay glucosa elevada en la sangre, capta más el hígado esa glucosa, la guarda en glucógeno y te baja la glucemia. ¿Mm? Bien. Esto entiendo por esta quinasa. O sea, esta quinasa da ciertas proteínas que producen todos estos efectos. Exacto. La actividad, o sea, la activación de esta quinasa, ¿no?, genera todos estos efectos. No, la gluconeogénesis, porque es la formación de glucosa, es lo que me preguntabas vos al principio. Lo que disminuye la gluconeogénesis es porque formás glucosa a partir de fuentes no glucosídicas. ¿No? ¿Entendían? Entonces, si yo genero más glucosa, aumento la glucemia. Entonces lo que hace es generar menos gluconeogénesis. Por eso disminuye la producción de glucosas, porque lo que tiene que hacer es bajar la glucemia. Entonces, ¿cómo la baja? Capta más glucosa y la guarda en el hígado, que sería el punto 2. El punto 1 no produce el hígado tanta glucosa a partir de la disminución de la gluconeogénesis, y la aumenta la oxidación de los ácidos grasos y mejora el perfil lipídico. ¿Dije otra cosa recién? Ah, no, perdón. No, capaz que yo por ahí leí mal, pero... Es que aumenta la captación de glucosa, esa sí sería la glucógeno. Claro. Si vos lo captás, ahí armás más glucógeno. Lo que no tenés que hacer es generar más glucemia, aumentar la glucemia, ¿no? Esto, si bien es como... Hay que pensar cuando uno dice qué hace y qué no hace, cuáles son los efectos de la gluconeogénesis, de la glucogenolisis y todos estos que estamos hablando, para cuando le pregunten los mecanismos, no mezclar, porque si no van a decir una cosa que va a terminar generando un aumento de la glucemia, o sea, ahí por ahí se pierden un poco. Bueno, las biguanidas, o sea, que básicamente sería la metformina. Cuando hablamos de biguanidas es metformina, es como la única del grupo. La biguanida tiene como efecto adverso gastrointestinales. Estos son efectos adversos. Los efectos adversos gastrointestinales de las biguanidas, náuseas y diarrea, son efectos que son bastante frecuentes. Son bastante frecuentes y son efectos que generan
muchas veces una intolerancia por los pacientes y las pacientes y digamos, les dificulta sostener el tratamiento. Después tenemos la disminución de la vitamina B12 como otro posible efecto adverso y la acidosis láctica. Esos serían como los más frecuentes de la metformina. Fíjense que no le puse aumento de peso, no le puse hipoglucemia, ¿no? Porque si bien, como le decía, el peso podría hasta disminuir y la hipoglucemia, si lo buscan, capaz que aparece como una posible efecto adverso de hipoglucemia, pero no es lo más frecuente. ¿Y en qué pacientes no la tienen que dar a la metformina? Pacientes con enfermedad pulmonar grave, falla cardíaca descompensada, enfermedad hepática extrema, alcoholismo crónico y pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 50 mililitros por minuto tampoco. En estos casos no se puede indicar la metformina. ¿Por qué no es enfermedad pulmonar grave? Son contraindicaciones. Está contraindicada en esas situaciones. No, la verdad que no sé exactamente por qué motivo, pero es donde no la puedes utilizar. ¿Estamos? Después hay aspectos de la farmacocinética de la metformina y de la sulfonilureas que no se los pasé porque es medio, está en todos lados, qué disponibilidad tiene, qué unión de proteínas tiene. Me parece que eso lo pueden tomar de cualquier libro y se va a poner como medio demasiado largo, así que decidí sacarlo. Pero bueno, nada, eso lo leen para la parte de conveniencia, ¿no? Lo sacan de cualquier lado, sí. ¿Puede ser que la metformina a largo plazo genera algún efecto cardiológico? ¿Qué tipo de efecto cardiológico? Alguna cardiopatía, pero no sé cuál. Pero mucha gente por ahí lo dice y quiere saber si es verdad. Yo no tengo ese dato, no. Sí sé que que cuando hay un paciente con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca descompensada, no se la puedes dar. Pero en cuanto a riesgos cardiovasculares en el largo plazo, así como cardíacos, no, ya vamos a ver ahora qué puede generar en lo cardiovascular. Ahora les paso por ahí los resultados de los estudios. No lo tengo en metformina, daño cardiovascular por metformina, no tengo, digamos, nada que lo haya, por lo menos no tengo presente. O sea, no lo he leído. Al contrario, ahora te muestro qué es lo que hay en metformina. Bueno, estos serían, digamos, los medicamentos, ¿no? Que ustedes van a tener que analizar en las tablas del práctico que viene. Vamos un poquito con los estudios, la evidencia. Ahí vamos con esto y ya terminamos. La evidencia de lo que es la diabetes, digamos, ustedes cuando estudian la diabetes, como en general objetivos terapéuticos que uno podría pensar, son varios, pero uno de ellos podrían ser disminuir lo que serían los eventos macrovasculares, ¿no? El infarto, el ACV, principalmente esos, y los microvasculares con la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética, ¿no? Ustedes saben que los efectos microvasculares son propios de la enfermedad y los macrovasculares entienden que lo puede generar la diabetes y otras enfermedades, porque infarto, ACV, enfermedad arterial periférica y esas cuestiones no están vinculadas exclusivamente a la diabetes. Y después tienen otros objetivos como lo de la mortalidad, y que ustedes pueden decir disminución de la mortalidad total, cardiovascular, como ponen la mayoría de los objetivos. Y acá aparece, se lo dejo nada más como presentado para que después lo discutan en cada una de sus comisiones y decidan qué consideran en relación a esto. Aparece lo que es la hemodinamia glicosilada, ¿no? La hemodinamia glicosilada como variable subrogada. ¿Se acuerdan de la variable subrogada? Una medida de laboratorio, que en este caso sería laboratorio, que de alguna manera se utiliza en los ensayos clínicos para reemplazar a variables clínicamente significativas, las cuales estas variables subrogadas no siempre son válidas. Ustedes ya han visto, por ejemplo, hipertensión, es una variable subrogada válida. Y acá, en diabetes, tenemos que ver si la glicosilada es o no válida, pero es una variable que se puede tomar.
¿Qué hay de todo esto? Hay estudios, yo les voy a mostrar uno ahora, pero hay varios estudios, que se intentó hacer tratamientos intensivos en los cuales se intenta llevar la hemoglobina glicosilada a valores cercanos a los de personas no diabéticas, 6.5, ponele, versus tratamientos convencionales o estándar, más que convencionales, donde esa hemoglobina glicosilada tiene valores un poco más altos, entre 7 y 9 y 8, ponele, ¿no? Un poquito más altos, 7 y 8, 7,9, casi 8. Entonces, se empezó a ver qué beneficio genera bajarle tanto la glucemia a los pacientes, ¿no? Porque la hemoglobina glicosilada, ustedes saben que es un promedio de la glucemia de los últimos, creo que 4 meses más o menos, ¿no? 3, 4 meses 3 meses, bien. O sea, está de alguna manera en correlación con la glucemia. ¿Ustedes qué piensan, antes que yo les cuente lo que se estudió? ¿Qué beneficios tendrían hacer tratamientos intensivos, esto que les decía, bajar la glucemia a valores cercanos a los normales, en este caso la hemoglobina glicosilada, ¿no? 6.5, versus tratamientos que tengan, digamos, estándar, donde la hemoglobina glicosilada se mantenga entre 7 y 7,9 y demás? ¿Qué sería mejor? A mí, claro, tiene ese efecto adverso, porque, por ejemplo, si vos mantenés un nivel de glucemia menor a costa de un paciente que esté todo el tiempo cercano a una crisis hipoglucémica, la hipoglucemia es casi igual de peligroso o no más peligroso que la hiperglucemia. Sí. Entonces, en ese paciente tenés que ver la cantidad de crisis hipoglucémicas que hace. Si vos mantenés un valor de hemoglobina glicosilada normal, pero ese paciente lo tuviste capaz de internar 2 veces por una crisis hipoglucémica, ¿qué beneficio tiene? O sea, ahí a vos qué te hace pensar, así como en general, porque el estudio es, bueno, vamos a seguir durante un tiempo 2 ramas. Una le doy medicamentos que le bajen más la glucemia y otros más estándar. Por esto que vos contás. Y medir, no sé, se podría medir esto que les decía recién, eventos cardiovasculares y eventos microvasculares. Nada, no tenés por qué adivinarlo, pero digo, es algo como para pensarlo, ¿no? Sí, la tolerabilidad del paciente puede ser. El tema es que qué resultados vamos a tener. Bueno, yo les voy a mostrar, hay varios estudios en relación a los beneficios de bajarle tanto la glucemia a los pacientes. Yo les voy a mostrar este que se hizo en el 2008, lo publicaron en la revista New England Journal of Medicine. Se llama, son miembros del control de riesgo cardiovascular en diabetes, se llama ACORD, el estudio lo va a encontrar como ACORD, y ACORD es un estudio grande, un ensayo clínico grande, fíjense que tiene 10.251 pacientes, que cuando ingresan al estudio tenían una mediana de hemoglobina glicosilada del 8%, 8,1%, o sea, un poquito alta. Entonces un poco hicieron lo que yo les comentaba recién. Separaron 2 grupos. Un grupo que tenía terapia intensiva, intensiva es como más intensa en bajar la glucemia, eso es terapia intensiva, con el objetivo de alcanzar una hemoglobina glicosilada inferior a 6, ¿no? Y la terapia estándar con el objetivo de alcanzar una concentración de la hemoglobina glicosilada entre 7 y 7.9, ¿no? Y lo siguen. Tomaron como outcome primario muerte de causa cardiovascular, es un outcome combinado, ¿no? Muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Y lo que vieron era que hubo más muertes en el grupo de terapia intensiva en comparación con el grupo de terapia estándar, con un riesgo relativo, hazard ratio de 1.22, con una P significativa. O sea que hubo un 22% más de riesgo en el grupo
tratado con una terapia más intensiva versus el otro. Y esto pone un poco en duda, en discusión, bastante pone en discusión, porque yo digo, bueno, es mejor bajarle la hemoglobina a valores cercanos al 6, inferior al 6, como le decíamos, 5,7 dijimos que era normal, ¿no? Menores a 6, y es discutible, porque en este estudio, por ejemplo, y hay otros más, yo les traje este para no llenarlo de estudios, pero hay otros más, donde ponen bastante en discusión ese beneficio, y al contrario, acá como en este, como en otros, preocupa esa reducción que tiene que ver bastante con lo que Juan decía, que era el riesgo más frecuente de hipoglucemia, que es lo que dice abajo, la hipoglucemia más frecuente del grupo de terapia intensiva con una P significativa. O sea, muchos pacientes hacen hipoglucemia, y esa hipoglucemia puede llevar también a la muerte. Entonces, ojo, cuando plantean, digamos, yo no quiero hacer un trabajo práctico, porque si no tenemos que trabajar sobre la hemoglobina glicosilada, se los dejo para que lo trabajen ustedes, pero no es que no sirva ni sirva, lo tiro así, pero fíjense que si ustedes plantean como, como objetivo la hemoglobina glicosilada y plantean valores cercanos al 6 o menores a 6, hay estudios que, digamos, como este, que a mí no me convence demasiado ese punto. Pero bueno, tampoco podés tener una hemoglobina glicosilada de 10 porque lo tenés que insulinizar. Así que cada uno después sacará sus conclusiones y verá si lo hacen o no en cada práctico y cada persona como objetivo. Pero lo que les quería mostrar es eso, no es que está claramente demostrado que si tenés una hemoglobina glicosilada en valores casi normales, siempre es beneficioso. Casi te diría lo contrario. O sea, este enfoque glucocéntrico, que es como bajarle mucho la leucemia, se pone bastante en discusión, que lo van a ver en diabetes. Bueno, yo voy a seguir el orden de la presentación de los fármacos. Les voy a decir qué estudios principalmente encontré y son los que habitualmente más conocidos para cada uno de los fármacos, y al final les pongo un metaanálisis que, digamos, podemos ver a todos los fármacos juntos de los que vimos hoy. ¿Está bien? Insulina, este es un estudio viejito, fíjense que es de 1995, que lo hicieron unos japoneses, Kumamoto, de la Universidad de Medicina de Kumamoto, de Japón, y lo que miran ellos es la insulina, digamos, la terapia de insulina intensa, o sea, bajando más la leucemia, un poco lo que vimos recién, si prevenía los eventos microvasculares en pacientes con diabetes no insulino dependientes, ¿no? O sea, diabetes tipo 2. Entonces, fíjense la cantidad de pacientes, 110, o sea, los japoneses no juntaron a mucha gente, ¿no? Eran poquitos, 110 pacientes con diabetes tipo 2, no tipo 1, y le dieron a un grupete inyección múltiple de insulina y al otro inyección convencional de insulina. ¿Qué quiere decir inyección múltiple? Más insulina, o sea, un grupo que es el de intensivo, con más cantidad de insulina, y el otro lo básico, lo que venían dándole a lo que correspondía, ¿no? ¿Y qué resultados pudieron observar? Que el control intensivo de leucemia mediante la terapia de inyección múltiple, o sea, la terapia intensiva de insulina, puede retrasar la aparición y progresión de retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía. Nada, es un dato, es un estudio no súper así importante, contundente, pero no hay mucho más en insulina, esto es lo que por lo menos en general se maneja. Y con esto, ¿qué podríamos decir? Que la insulina podría disminuir lo macro o lo microvascular. Lo microvascular, ¿no? Porque no está hablando de muerte, no está hablando de ICV, no está hablando de infarto, sino que dentro de lo microvascular, retinopatía diabética, nefro y neuro, que serán las tres microvasculares complicaciones de la diabetes, podrían estar, digamos, reducidas a partir de este estudio. Digo, si tienen que sustentar tal vez insulina, es algo, como les digo, no es tampoco el sustento así
para tirarse al piso de sustento, pero bueno, es algo que hay, no hay mucho más que esto, por lo menos en principio es lo que encontré yo. O sea que la insulina no previene, no mejora ni la mortalidad, ¿no? En principio, ni los eventos macrovasculares, solamente los micro con este estudio chiquitito. ¿Qué pasa con las sulfonilureas? El otro grupo que vimos recién. ¿Se acuerdan? Bueno, este grupo, y este sí es un estudio grande, que lo tienen en la bibliografía, se llama UKPDS, es un grupo, ¿no?, de estudio. Está el UKPDS 33, que es este que le estoy presentando, y el 34, que es el que le voy a presentar después, que lo que hacen es ver, ¿no?, comparar el tratamiento intensivo de la leucemia con sulfonilureas o insulina versus el convencional. O sea, agarran un grupo y le dan sulfonilureas o insulinas, y al otro, que sería intensivo. O sea, el intensivo, se entiende lo que cuando hablo de intensivo, que es como que le van a bajar más la leucemia, versus el convencional. Y lo que van a mirar es el riesgo de complicaciones micro o macro en pacientes con diabetes tipo 2 en un ensayo clínico grande. Este sí es grande el ensayo. ¿Y qué beneficios le dio la sulfonilurea? Solo para la fotocoagulación de la retina con un riesgo relativo de 0,71. La fotocoagulación de la retina es una intervención, ¿no? Es una intervención. Entonces, lo que se vio a partir de este UKPDS es que pacientes que estaban en el grupo intensivo con sulfonilureas tenían menos fotocoagulación de la retina. Pero no hubo disminución de la agudeza visual ni ceguera. O sea, no es que se quedaban menos ciegos los pacientes con ese grupo, sino que tenían menos fotocoagulación de la retina. Y no había diferencias en las demás variables microvasculares. ¿Qué quiere decir? Que no alteró ni la parte renal, o sea, la nefropatía, ni la neuropatía. Solamente esto que sería lo que tendríamos que ver como la fotocoagulación de retina. Si uno dice, a partir de este estudio, ¿la sulfonilurea disminuye eventos microvasculares? ¿Ustedes qué me podrían decir? Es discutible, porque tendríamos la fotocoagulación de la retina, que si uno lo pone como lo microvascular, ¿no?, vos podés decir, bueno, sí, tal vez, pero tenés que hacer como una aclaración. Es muy específico. Entonces podríamos decir, ¿lo disminuye? Y el estudio te puede decir que sí, porque hay menos fotocoagulación de la retina. Pero a expensa de eso. Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer cuando analicen este grupo es cómo hacer esa distinción de que lo microvascular, lo único que tiene beneficio a partir del UKPDS, la sulfonilurea, es la fotocoagulación de la retina, ¿no? Pero lo microvascular, si uno dice, bueno, la fotocoagulación de la retina está dentro de lo microvascular, porque es retinopatía, bueno, no estaría mal ponerlo. O sea, iría ahí, porque no es macrovascular, ¿no? Entonces este es el estudio que tiene la metformina, la sulfonilurea. Este es otro estudio de sulfonilurea que se llama ADVANCE es el grupo que hace el estudio, ¿no? Y lo que hacen es control glucémico estándar versus intensivo con el uso de la glicazida. La glicazida es una sulfonilurea de las de segunda generación, ¿no? Entonces acá tomaron como outcome primario eventos macrovasculares mayores, que son muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Y eventos microvasculares mayores, que sería la aparición o el empeoramiento de la nefropatía y retinopatía. Fíjense que acá, cuando habla de eventos microvasculares y macrovasculares mayores, no es lo que hablábamos recién de complicaciones micro y macrovasculares. O sea, es más o menos lo mismo, pero la complicación, los eventos vasculares mayores incluyen la muerte. Y cuando hablamos de complicaciones, de eventos macrovasculares, que como decíamos recién, generalmente decimos ACV y infarto no fatal, y la muerte la ponemos aparte. Pero cuando hablamos de mayores, se incluye la mortalidad, ¿no?
Y en los microvasculares mayores no está, fíjense, la nefropatía, no, la neuropatía. Los dos mayores serían retino y nefro. Entonces, ¿qué resultado dio el estudio este? Eventos microvasculares mayores, se observó una reducción de la incidencia de nefropatía. Ahí están los porcentajes absolutos y en riesgo relativo 0,86, o sea, un 14%, ¿no? Menos de riesgo en el grupo intensivo, con una P significativa y el intervalo de confianza que está dentro de, por fuera del 1. No hubo efectos significativos en la retinopatía, o sea, básicamente muestra nefropatía, el ADVANCE, y eventos cardiovasculares mayores sin efecto, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen de estos dos que vimos para sulfonilureas, UKPDS y ADVANCE, ¿qué podemos decir? Que las sulfonilureas, según el UKPDS 33, disminuye el riesgo de fotocoagulación de la retina, y el ADVANCE, que es este otro, disminuye la incidencia de nefropatía, pero no de retinopatía. Estos serían los dos estudios que yo les presento, que creo que... Intensivo con sulfonilurea en comparación con el normal no disminuye sí en un placebo, pero no en comparación al tratamiento intensivo normal. Lo que se hace es el tratamiento estándar, control glucémico estándar, ¿no? Versus otro que se le agrega glicasida. Lo que vos ahí lo que estás viendo básicamente es, con este estudio, es si las sulfonilureas demostraron beneficios a nivel de esos eventos. ¿Entendés? O sea, cuando vos pones a las sulfonilureas, en este caso la glicasida, en un grupo intensivo, lo que vos querés ver es si ese fármaco, en ese caso la glicasida, te aporta beneficios en adición al tratamiento. El estándar puede ser solo metformina, sí, en general habría que ver a qué consideran el tratamiento estándar. En general es dieta y algún medicamento como podría ser la metformina. No me acuerdo en el ADVANCE cuál es el grupo estándar que incluye, pero en general sí, es un tratamiento que no tiene, digamos, por lo menos no tiene la sulfonilurea, porque vos lo que tenés que comparar es, yo te agrego esta, que es un tratamiento más intensivo, y quiero saber si con lo estándar es mejor o no. Yo pensaba que era dosis normal versus dosis mayor. No, dosis normal versus dosis mayor no, porque el que tiene el uso del intensivo es la glicasida. Esa era la duda que quería plantear yo. El tratamiento estándar sería bajar los niveles de glucosa a cierto punto comparado con el intensivo, o si prefería a un grupo particular o un grupo semejantes. Hay que mirar bien, sí, habría que revisar el estudio. En general, como digo, tratamiento estándar hace referencia a dieta y a metformina, algún fármaco específico, y lo que agregan acá al tratamiento estándar es la glicasida, para ver si con un tratamiento más intensivo es mejor que el estándar. Eso es lo que te está diciendo. Comparo con un estándar. Y te dice, no, con el estándar en realidad no tenés grandes beneficios. Solamente beneficios en la nefropatía. Bueno, eso sería en relación a las sulfonilureas. Vamos a la metformina. La metformina, yo recién les decía que teníamos el UKPDS 33 para las sulfonilureas, y el UKPS 34, fíjese que dices, un análisis secundario del UKPS 33, se hizo un análisis secundario que comparó metformina versus un control intensivo. Acá te pone de un lado la metformina y del otro lado el control intensivo con sulfonilureas o insulina, básicamente, ¿no? Porque fíjense que dice clorpropamina, glibenclamida o insulina, o sea, sulfonilureas o insulinas de un lado, que será el intensivo, es el que baja más la leucemia, y el de la metformina. Entonces se agarraron y de estos pacientes tomaron 342 pacientes con metformina y el resto con las otras drogas.
Es un subgrupo de pacientes que tenían obesidad, o sea, del estudio grande quedaron muy poquititos pacientes, hicieron este estudio. Entonces lo que vieron es, quisieron mirar como outcome primario muertes relacionadas con la diabetes y mortalidad por todas las causas. Ese fue el outcome que pusieron. ¿Y qué se vio en el UKPS 34? Se vio que la metformina, el grupo de metformina, ¿no?, tenía disminución de riesgo de muerte relacionada con diabetes en un 42%, o sea, un riesgo relativo de 0,58. Disminución del riesgo de mortalidad total en 36% a los 10 años, con un riesgo relativo de 0,64, y disminución del riesgo de infarto en el 39% con el riesgo relativo de 0,61. O sea, vieron beneficios en mortalidad relacionada a la diabetes, mortalidad total e infarto agudo del miocardio. No se observan en descenso del riesgo microvascular, a diferencia de lo que veníamos viendo recién. Dijimos recién, sulfonilureas, insulina, macrovascular nada, microvascular, todos los comentarios que les hice recién. Acá lo que yo les digo es, vemos esto, entonces, lo que te está diciendo esto es que la metformina se asocia a un menor aumento de peso, un poco lo que veníamos charlando como, yo les decía al principio, como algo beneficioso, ¿no? Y menos hipoglucemia que la insulina y las sulfonilureas. O sea, es un perfil bueno en ese aspecto, porque no te aumenta de peso y no genera hipoglucemias como las otras dos, y hay ciertos beneficios en este estudio. En este estudio. Que es un estudio como lo importante, pero ¿cuál es el tema? Que después no ha habido grandes, no ha habido estudios posteriores que repliquen un poco esto. Entonces, digamos, cuando uno hace referencia, en este caso, por ejemplo, a la eficacia de la metformina para disminuir muerte o infarto, si vos mirás eso decís, sí, está bien. El tema es que después, ahora yo les voy a mostrar lo que pasa con los metaanálisis que se hicieron posteriormente, donde se toman este estudio y otros más, y los resultados vamos a ver si no son contundentes como esto, a lo cual ahí aparece esta cosa de ¿qué hago? Y más que todo, como ustedes tienen que definir el formulario y todo esto. Yo creo que lo más importante es que ustedes hagan la justificación. Si ustedes ponen, por ejemplo, que la metformina baja, no sé esto, mortalidad e infarto a partir del UKPS, no está mal. Lo que sí tendrían que decir que después pasó un poco esto, que se hizo este estudio, por ejemplo, el año pasado, no el anterior, el 2023, que es un estudio de la British también, que estudiaron beneficios y riesgo de drogas para tratamiento de la diabetes tipo 2, es una revisión sistemática y un network metaanálisis. ¿Saben lo que es un network metaanálisis? ¿No? Un network metaanálisis es un metaanálisis en el cual se estudian medicamentos head to head, cabeza a cabeza, o sea, se hacen comparaciones directas, cabeza a cabeza, y comparaciones indirectas, que no son cabeza a cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Los resultados del metaanálisis que aparecen ahí son, yo estudié este con este, y después hice digamos, análisis indirecto, o sea, comparo este con aquel donde nunca tuvieron un estudio en común, ¿no? Entonces, eso es un network metaanálisis. Últimamente hay muchos estudios nuevos que hacen así, metaanálisis nuevos. Entonces, este network metaanálisis, fíjense, digamos, esta tabla es grande, yo la recorté y dejé obviamente nada más que lo que vimos hoy para que después ustedes le agregan la semana que viene, cuando vean diabetes tipo 2, todas la segunda parte, todo el resto de las drogas. Pero les va a servir
porque incluye todos los fármacos de la diabetes, ¿no? Yo le hice un recorte a lo que vimos hoy. Y fíjense que acá te dice, por ejemplo, la mortalidad por todas las causas, para insulina, para sulfonilureas y para metformina, y en todas atraviesa el 1. O sea, no podría decir que tiene beneficio en mortalidad. Mortalidad cardiovascular, de las dos primeras no me llamaría la atención porque lo que les pasé no había un beneficio a ese nivel, ¿no? Pero uno podría decir, che, pero pero metformina sí decía mortalidad relacionada con diabetes, mortalidad, y acá no. Mortalidad cardiovascular, fíjense que tampoco la metformina, ¿no? Y tampoco las otras dos, insulina y sulfonilureas. Infarto no fatal, infarto de miocardio no fatal, tampoco hay beneficio. Stroke no fatal, ACV no fatal, tampoco hay beneficio. Admisión hospitalaria por falla cardíaca, tampoco hay beneficio. Enfermedad renal terminal, tampoco hay beneficio. Y un cuestionario, digamos, de la calidad de vida, que nosotros a eso tampoco lo tomamos mucho. Y después vienen, porque el estudio es beneficios y riesgos y daños, estudia la hipoglucemia severa, y fíjense, miren que, por ejemplo, insulinas basales, 2,38, y en rojo la metformina con 5,22, y el riesgo de la metformina mucho más bajo. Entonces acá el riesgo de insulina, de hipoglucemias, fíjese cómo aumenta con esas drogas, un poco en concordancia con lo que veníamos charlando anteriormente, y a la metformina le pone como otros eventos adversos específicos de la droga, lo gastrointestinal, que yo les comenté que era uno de los efectos adversos más frecuentes. Pero, ¿qué quiere decir con este metaanálisis? Que lo que veíamos recién, por ejemplo, de lo macrovascular y de la mortalidad en metformina, acá no se ve, ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, el ADVANCE en cuanto a la nefropatía para pacientes con sulfonilureas, por lo menos acá dice enfermedad renal terminal, o sea, tendría que ver un poco con la nefropatía, estaría relacionado con lo renal, tampoco, o sea, que es ese estudio y después no. O sea, este metaanálisis no apoya mucho, digamos, el beneficio en relación a los eventos que vimos recién. Y después este es otro más que se hizo en el 2020, es un poquito más viejo, que este es un estudio que se hizo en Lancet sobre también, en realidad es una revisión en Umbrella, es una revisión de revisiones. Esto es una revisión en Umbrella, revisión en paraguas, que también les puede servir porque tiene todos los fármacos para la diabetes, pero yo recorté también para que puedan por lo menos ver algo, cuáles son los que vimos hoy: sulfonilurea, biguanidas, insulina, y fíjense que beneficios es cuando está acá creo que es verde, pero acá se ve amarillo, bueno, no sé. Y después te dice acá la certeza de la evidencia, muy baja, baja, moderada y alta, de acuerdo al dibujito ese. Y lo único que tenemos acá es, por ejemplo, metformina versus placebo, da beneficio para MACE, que MACE es muerte cardiovascular, ACV, infarto no fatal. O sea, la Umbrella de alguna manera apoya un poco versus placebo el beneficio de la metformina. Pero si lo plantea contra un control, o sea, contra otro fármaco, ya ahí te está diciendo no efecto. O sea que no hay beneficio. Después lo demás están todo en no efecto, algunos no tenemos disponibilidad, como los que están en blanco, y aparecen dos en rojo, que es daño, ¿no? Que es, por ejemplo, la glipizide, que es una sulfonilurea, donde se observó que puede generar daño a nivel de el riesgo de muerte cardiovascular. Es una sulfonilurea que podría estar vinculada a un aumento de riesgo de muerte cardiovascular, y la glimepirida, que es esta,
aumento del riesgo de stroke. Esto para cuando pongan el formulario P, tengan en cuenta también que hay dos sulfonilureas que están vinculadas a más riesgo. La glipizida a muerte cardiovascular y el stroke por la imipirida. Pero bueno, básicamente es esto lo que tienen que ver en la primera parte. Y bueno, esto es todo la biblio. Espero que algo haya servido. Y bueno, cualquier cosita, después me preguntan y lo vemos. Bueno, nada.